¿De dónde viene el humus? La importancia que tiene el humus. El humus, de alguna manera, bueno, el humus, ¿cómo se fabrica el humus? ¿Cuánto de todo el humus, pero del 100% del humus, qué otra función tiene el humus? Si yo agarro todo el humus que tengo en mi suelo, el 50% del humus, y nosotros no tenemos humus, ¿de dónde voy a sacar el humus? Voy a lograr muy poca cantidad de humus. Voy a tener humus permanente. Yo estoy seguro de que todos los que están escuchando ahora no van a saber decirme cuánto humus tiene el suelo. Yo le dije que el humus es como si fuese un imán. Entonces, si no tenemos todo esto y lo tenemos en equilibrio, el humus no se logra. Y si no se logra el humus, entramos en un círculo vicioso que no salimos más. ¿De dónde viene el humus? Porque uno dice, bueno, está bien, perfecto, vamos a hablar del humus. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto humus tiene su suelo? Yo estoy seguro de que todos los que están escuchando ahora no van a saber decirme cuánto humus tiene el suelo. Entonces, es un tema que vamos a tener que empezar a verlo los productores y los técnicos, empezar a estudiar esto y empezar a saber y a descifrar cuánto humus tiene mi suelo, porque en función de eso es que yo voy a poder tomar decisiones agronómicas. Si yo no sé, la única decisión agronómica que yo tengo es poner más fertilizante, porque el humus, de alguna manera, lo que hace al sistema es aumentar la fertilidad natural del suelo. Y ahora les voy a mostrar por qué. La importancia que tiene el humus es altísima. Ahora, ¿de dónde viene el humus? ¿Cómo se fabrica el humus? Porque se fabrica, no existe en la naturaleza. Es todo producto de una transformación. Viene básicamente de dos vías, o sea, son dos las vías principales de las cuales se genera el humus. Una de las vías es de las hojas y de las raíces que se van muriendo. Las hojas en algún momento se mueren, caen al suelo, las raíces mueren y quedan en el suelo y a partir de eso se van transformando a partir de la biota. La biota las ataca, las transforma y eso se transforma en, si todo va bien, cuidado, si las condiciones son las adecuadas, y esto lo voy a repetir con mucho énfasis, si las condiciones son las adecuadas, pues esas hojas y esas raíces que se murieron van a terminar, después de todo un proceso de catálisis, o sea, un proceso catalítico y un proceso anabólico, uno después del otro, se va a terminar transformando en humus. Ahora, ¿cuánto de todo el humus viene de la transformación de las hojas y de la transformación de las raíces? ¿Cuánto en total? Vamos a suponer que nosotros sacamos una muestra y decimos, no sé, pongamos, hay 10% de humus, por decir un número, no importa cuál, ¿tá? Hay 10% de humus. Bueno, de ese 10% de humus en total, solamente el 20% se genera a través de la transformación que les acabo de mencionar. Las hojas y las raíces muertas atacadas por la biota. Eso, al final de todo un proceso, termina en humus, ¿tá? Pero del 100% del humus de ese suelo, solamente el 20% sale de aquí. Y fíjense este número. Ven aquí, yo el lunes pasado les hice un comentario también. Las plantas, a través de la fotosíntesis, generan un montón de sustancias orgánicas que nosotros los agrónomos las llamamos fotosintatos. Esos fotosintatos van hacia la raíz, parte quedan adentro de la planta, que las utiliza la planta, pero más o menos la mitad de lo que fabricó la planta, la exuda por la raíz. Ese exudado, que se llama rizodeposición, ese exudado ya es materia orgánica no particulada. O sea, ya se podría decir que eso es humus. ¿Cuánto impacta esa rizodeposición en el humus total? Más o menos el 50%. O sea, vuelvo a la cuenta matemática. Si yo agarro todo el humus que tengo en mi suelo, supongamos que sea 100, ¿tá? De esos 100, 20 corresponden a la transformación biológica de las hojas y las raíces muertas. El 50% del humus total se calcula que es de rizodeposición.
¿Por qué es tan importante? Fíjese, estamos hablando de la mitad del humus, viene de ahí. Vale decir que si yo no tengo plantas vivas durante todo el tiempo en el suelo, yo no voy a tener el humus. ¿De dónde voy a sacar el humus? Si solamente tengo plantas muertas, voy a lograr muy poca cantidad de humus. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante que se entienda. Pero mientras que estén vivas las plantas, voy a tener humus permanente, o sea, energía permanente. Energía permanente. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando hablamos de la huella de carbono, bueno, en realidad está hablando principalmente de esta rizo de posición, que en el balance tiene que haber más cantidad fijada, guardada en el sistema suelo que en el aire como CO2. Porque acuérdense que para que esta rizo de posición exista, tuvo que haber fotosíntesis, tuvo que haber CO2, carbono, oxígeno 2, más agua, y se transformó en una molécula de fotosintato. Mientras que tengamos esto aquí y no tengamos este carbono volando por la atmósfera, vamos a tener una huella de carbono favorable. O sea, un balance de carbono favorable. ¿Cuáles son las funciones del humus? El humus tiene muchas funciones importantes. Yo voy a mencionar las 4 que a mi juicio son de las más importantes, por lo cual es relevante tener una buena cantidad de humus o materia orgánica no particulada. Una de las funciones es retener agua. ¿Por qué? Porque el humus, electroquímicamente negativo, tiene la cualidad de, como si fuese un imán, retener agua. Imagínense la importancia que tiene esto para el planeta en sí mismo. Imagínense que si se pierde todo el agua, las plantas no van a tener agua. Entonces, más vale que nosotros tengamos un sistema que las puede retener el agua. Además del poro que guarda agua. Estoy hablando de una cuestión electroquímica. Las moléculas de humus tienen la capacidad de retener agua. Tienen la capacidad también, por esa capacidad electroquímica, de retener cationes, de retener nutrientes. Si nosotros no tenemos humus, estos cationes lixiviarían, se perderían como el agua. Entonces, otra vez, electroquímicamente tiene la capacidad también de retener cationes. ¿Qué otra función tiene el humus? Tiene la función de que evita que la sal que pudiera haber en exceso no se concentre. Porque si logramos tener un suelo con sales pero dispersas, no va a haber problema. Pero cuando se empiezan a concentrar una gran cantidad de sales, empieza a haber muchos problemas en el suelo, se empieza a desagregar la estructura del suelo y se empieza a aumentar la presión osmótica del sistema, haciendo que las plantas, en vez de poder chupar agua y nutrientes, lo expulsen. O sea, que se deshidrata la planta. Así que más humus, menos problemas vamos a tener con la sal. Y la otra función importante es poder bloquear toxinas. El humus tiene la capacidad de quelatar aquellas sustancias que son tóxicas para el sistema. Y vamos a decir la quinta función, que para mí es la más importante. A ver, miento, no es la más importante, pero tiene un impacto altísimo en que ayuda a la estructuración del suelo. ¿Por qué? Yo le dije que el humus es como si fuese un imán. Vamos a poner 2 imanes aquí. Imagínense, aquí tenemos 2 imanes, uno aquí y uno aquí. O sea, estos serían moléculas de humus. Imagínense, atraen a las partículas en sí mismas y forman este agregado, y obviamente dentro de este agregado queda un poro. Bueno, este poro, o estos poros, estos pedacitos que quedan aquí, esto es tremendamente importante para que el sistema pueda funcionar de manera equilibrada. Sin aire, el sistema no puede funcionar. Pero para que esta estructura realmente quede sólida, en el sentido sólida no compactada, sino sólida en el sentido de la estructura estable en el tiempo, necesita cemento, que es fabricado por determinados microorganismos que le aportan cemento para que, en definitiva, estos poros queden estables en el tiempo, o sea que las partículas de suelo, que son estas,
principalmente micelas de arcilla, queden de alguna manera estructuradas en forma permanente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Porque uno dice, bueno, yo permanentemente estuve hablando de que para que se humifique el sistema necesita determinadas condiciones. Y la pregunta del millón, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, yo las voy a mencionar rápidamente. Para que el humus se construya, se fabrique, se elabore, para que se logre el humus, necesitamos, como dije, plantas vivas, ¿tá? Y cuanto más cantidad de plantas vivas y durante más tiempo estén, o sea, los 365 días al año estén las plantas vivas, mejor para el sistema. Por eso cuando uno habla de suelos desnudos, donde no hay plantas vivas, es parte de la no condición o de la mala condición, de la mala praxis. Es una muy mala praxis dejar un suelo desnudo. El rastrojo, como yo les dije, el rastrojo también es parte. Esas plantas que se van muriendo, la parte aérea y la parte radicular, se van muriendo y terminan siendo parte de ese humus. Lo que pasa es que una vez que se acabó ese humus, se acabó todo. Entonces, más vale que haya plantas vivas que estén permanentemente guardando carbono, guardando energía en el sistema. ¿Qué otro elemento es indispensable, por supuesto, para que se humifique el sistema? Agua. No hace falta que lo mencione, ¿no? Esto es más que obvio. ¿Qué otro elemento? Tiene que estar la biota. ¿Qué es la biota? Son todos los bichos, como dije antes, toda la parte microbiana, los meso y los macroorganismos. Los insectos también son parte de todo el sistema. Todos son parte. Tienen que estar todos. No puede estar solamente las micorrizas. No pueden estar solamente los fijadores de nitrógeno. No pueden estar solamente X. Tienen que estar todos en cantidad y en diversidad. Este es el elemento que más destruimos nosotros con la agricultura, con la mala agricultura. Con la mala agricultura destruimos permanentemente la biota. Y no es el glifosato el problema. Saquémonos de la cabeza ese tema. Es la mala praxis. Y, por supuesto, para que se humifique, el sistema no tiene que tener tóxicos. Todas las sustancias que nosotros le agreguemos que sean tóxicas para el sistema, todas las moléculas que son artificiales, que son sintetizadas en una fábrica, son moléculas que en mayor o menor grado tienen impacto negativo en el sistema. El uso frecuente de esas moléculas, ya sean fertilizantes, cuidado, porque la gente cree que el problema del glifosato, fertilizantes de síntesis química y todos los fitosanitarios y muchas otras moléculas y muchos productos biológicos mal usados son parte de esta toxicidad. Entonces, si no tenemos todo esto y lo tenemos en equilibrio, el humus no se logra. Y si no se logra el humus, entramos en un círculo vicioso que no salimos más. Si quieres seguir aprendiendo sobre bioregeneración de suelo con Carlos Abecasi, revisa la información en la descripción de este video.